7:03 de la mañana, 7:03 de la mañana aquí en Noticias 96 y tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Jorge Calderón. Él es doctor en economía, académico, catedrático, y vamos a hablar sobre los aranceles de Estados Unidos-Ecuador y los aranceles en sí, entre países, y sus consecuencias. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, qué gusto verlo a los años. Un gusto, querida Sofía, de igual manera Gustavo, estar aquí en el programa. Éxito siempre, lo mejor a la 96.9 y el programa que ustedes están dirigiendo. Gracias, doctor. ¿Cuáles son esos aranceles que podrían imponernos Estados Unidos a Ecuador? ¿Qué tan, ahí mismo, qué tan importantes somos para ellos en el tema de imponernos estos aranceles? Bueno, para quienes nos están escuchando, los aranceles es una especie de impuesto que se establece para el comercio exterior. De alguna manera, lo que buscan los países cuando lo imponen, de cierta forma, es nivelar el precio de un producto importado que probablemente esté haciéndole una competencia muy dura a un producto local que es más caro y que de alguna forma con ese arancel el precio al menos sea el mismo y de alguna manera ya le quite cierto incentivo a un consumidor local comprar a ese producto importado y se incline por el nacional. En sí esa es la figura de un arancel. En los últimos años los que hemos visto, se ha impulsado por la Organización Mundial de Comercio o por diversos países o bloques, es ir reduciendo los aranceles como una medida o como una manera para que esté al alcance de las distintas sociedades productos que de alguna forma les permiten mejorar su estándar de vida. Vehículos, televisores, laptops, celulares, bienes de capital que son utilizados para la producción, entre otras cosas. Sino que ahora está mucho en debate por el asunto de que Trump lo está utilizando como el presidente Trump lo está utilizando como una forma de, digamos que de sentarlo a negociar, más bien, o aceptar los términos que él desea a ciertos países, especialmente a México, a Canadá y a China, pero no hay que perder el rumbo que tal vez otros países pudiesen ser afectados, tal vez Ecuador, tal vez otros países. Habría que ver qué sucede en tanto en cuanto estos países se alineen con lo que el presidente Trump quiere. Recordemos que el Ecuador desde hace muchos años viene buscando un acuerdo comercial con los Estados Unidos y como tú bien lo señalabas en la última parte de la pregunta, hay que ver qué tan en agenda de Estados Unidos estamos. Sin ser peyorativo con nuestro país, no creo que estemos todavía en el radar de ellos. Es decir, el nivel de intercambio comercial, si bien para Ecuador Estados Unidos es su primer socio comercial, para Estados Unidos no somos ni de lejos el primer socio comercial. Justamente México, Canadá y China son esos socios comerciales más importantes de la Unión Europea, y ellos son ahora, digamos que en esta primera fase es a quien se les está direccionando los aranceles. El Ecuador más bien yo creo que va a seguir buscando la posibilidad de un acuerdo comercial, pero insisto, igual esto llamémoslo una primera fase de toda una nueva política comercial que Estados Unidos va a buscar llevar en los próximos años. En cuanto al arancel que ya está en camino de Estados Unidos hacia Canadá y México, normalmente ahora es una nueva faceta, yo diría. Normalmente los aranceles han sido para proteger la producción nacional, dígase de vehículos, dígase de algún tipo de industria textil, pero ya ahora todo se produce fuera de Estados Unidos, por un lado, y este arancel que se impone a México específicamente y a Canadá tiene que ver con un tema de control de drogas. Exacto, hay tres razones, por así decirlo, que da el presidente Trump. Una de ellas justamente lo mencionabas, por proteger la industria local. El segundo, el tema migratorio, especialmente venido de México, y el que más impulso o soporte le está dando a esta nueva fase, como tú bien lo llamas, Gustavo, es el tema de las drogas, fentanilo, todo el tema de opioides sintéticos o naturales, etcétera. Entonces, que de alguna manera Estados Unidos señala que por estos países, por la frontera canadiense, con Canadá y la frontera con México, o porque en China se producen los mismos, está llegando estas nuevas drogas y que de alguna manera hay que reconocerlo, y Estados Unidos creo que da un paso en ese sentido, es el primer país consumidor de drogas del mundo. Entonces eso está socavando a su sociedad, a las generaciones actuales y venideras, y en todo caso lo pone a discutir ese tema. Es decir, no pensemos por un momento que el propósito está bien. Yo creo que la forma como lo está haciendo no es la más pertinente, porque busca imponer cuando lo que se ha visto en este orden mundial desde la Segunda Guerra es un tema de negociar, sentarnos a conversar, buscar acuerdos y no más bien imposiciones.
y obviamente el presidente Trump siempre ha tenido su particularidad en la forma de hacer las cosas, lo vimos en su primer mandato, pero yo creo que en este segundo mandato es una versión mucho más recargada, por así decirlo. En todo caso, ya va por 2 diferimientos, porque recordemos que esto se iba a implementar el 4 de marzo, lo ha pasado el 4 de abril ahora, esperando que de alguna forma en estas semanas consigan más de estos países. Medir un poco. Exacto, ver qué tanto... El resultado solo con la amenaza. Exactamente, y porque de alguna forma México, cuando fue el primer anuncio, movilizó las 10.000 tropas que quería, Canadá reforzó su frontera, entonces como que algo consiguió el presidente Trump, pero no todo lo que él esperaba, entonces está dando como que unas semanas más para ver. Ya ayer el nuevo ministro de Canadá anunció una posición dura respecto a la posición que va a tener ese país, no se va a dejar doblegar. China también anunció que no se va a dejar doblegar, y esta política de aranceles, de subirlo, lo que va a ocasionar es que los otros países, si no cumplen las expectativas que Trump o Estados Unidos quiere, va a también subir aranceles y se va a convertir en una guerra comercial, y ahí van a pagar justo por pecadores, como dice el refrán. Sí, justamente aquí en una nota del diario El Expreso dice que el secretario de Comercio Howard Lutnick en una entrevista en NBC aseguró que no habrá una recesión en Estados Unidos y argumentó que los aranceles globales van a bajar porque el presidente Trump ha dicho: nos quieren imponer un 100%, nosotros les impondremos un 100%. Es decir, ellos están dispuestos a ir a una guerra comercial aparentemente, pero puede ser simplemente para tratar de conseguir ciertas cosas también, ¿no? Es la Exacto, porque muchas de las acciones se dan por percepciones, por estos tipos de anuncios. Entonces, si pensamos por un momento que existe esta escalada en la guerra comercial, te subo aranceles, me subes aranceles, y así estamos por X tiempo. Ojo, ya pasó en su momento en la década de los 30 y fue una de las causas de la Gran Depresión de Estados Unidos y en varios países por estos bloqueos al comercio a través de aranceles. Ahí sí reparo mucho en lo que discute el secretario de Comercio de los Estados Unidos, porque Estados Unidos, y lo decía Gustavo justamente, Estados Unidos es los principales importadores del mundo, le compra a todo el mundo, le compra. Entonces, y tiene un saldo que normalmente tiene que ser deficitario en términos de comercio, exterior. Entonces, va a traer inflación, lo que se conoce importar inflación, y por eso decía hace un momento que las consecuencias están por verse, porque otros países también van a traer hacia sus territorios esa inflación. Por ejemplo, Ecuador potencialmente podría verse afectado porque Ecuador le compra maquinaria, compra televisores, compra línea blanca, compra un sinnúmero de productos a estas economías, y sin estos productos en su proceso de producción tienen bienes que van a estar impactados por los aranceles, las empresas lo más fácil para hacer es subir los precios y vamos a traer inflación, y si esto llega a concretarse y en el tiempo en que se va a afectar a que también nosotros los productores tengan que subir precios, a menos que mejoren su competitividad, mejoren su productividad, pero esto recién estamos palpando. Podemos avecinar las consecuencias que habrá subida de precios, consecuencias de procesos inflacionarios, va a haber restricción en el consumo, pero las dimensiones o la profundidad de ese daño todavía está por verse. Y eso que nosotros somos un país dolarizado, que en teoría podríamos soportar un poco esa inflación de Estados Unidos, pero otros países como México, como en general Latinoamérica, que tienen este tipo cambiario con el dólar, se va a afectar mucho más. Por supuesto, México le importa, o mejor dicho, el 65% de lo que produce México va hacia Estados Unidos, y el 70% de lo que importa viene de Estados Unidos. Es decir, México sin duda va a ser el país mucho más afectado. Y eso que tiene una variedad de acuerdos multilaterales de comercio, pero nunca ha desplazado su economía a Estados Unidos como el primer socio comercial. Y eso le va a pasar una seria factura. En estos momentos hay que buscar la diversificación de la producción exportable, hay que diversificar los mercados de los que se dirige, pero tampoco es algo de que enseguida se lo puede realizar. Son procesos negociados de años. En todo caso, vamos a ver qué tan profundo va a ser esta guerra comercial y los daños que puede estar generando. ¿Y qué le parece, perdón un ratito, sí, Sofi, que nosotros, aprovechando el tema de esta relación bilateral Estados Unidos-México, nos queremos meter como una cuñita por ahí, poniéndole aranceles a la producción mexicana? ¿Cuál sería el propósito? Yo creo que cuando el presidente Noboa lo anunció, que fue justamente por todo el calor de la primera vuelta electoral, a mi criterio fue más por un cálculo
político electoral de demostrar la fortaleza del Ecuador. Los aranceles per se como tal cumplen un rol, ya lo decíamos hace un momento, buscar tal vez proteger la industria nacional temporalmente para que se nivele, etcétera, pero no es lo más propicio para mejorar el bienestar de las personas. A las personas, a los consumidores hay que darle esa capacidad de compra, hay que darles esa posibilidad de que puedan comprar bienes nacionales o bienes extranjeros. Pero resulta que nosotros le compramos medicina a México. A eso iba justamente, en lo que nosotros le compramos a México no es cualquier cosa, son medicinas en gran medida, también tanto humana como para ganado. Entonces son aspectos que, cuidado, no estamos dando un tiro al pie, y en este sentido yo creo que el tema fue más por político electoral que un aspecto técnico. El calor del momento, como siempre eso pasa en nuestra sociedad. Lo bueno, aquí tenemos un buen aire. Eso sí. El Diario Expreso también indica en su nota que Trump prevé un periodo de transición, o sea, él está consciente de que también les puede afectar a ellos, y por eso ha estado un poco demorando y difiriendo y así hablar sobre un periodo de transición, y por eso todavía no se terminan de imponer los aranceles. ¿Cómo lo vería el mercado internacional? O sea, ¿cómo ve esto el mercado internacional? ¿No le afectaría también a Estados Unidos justamente? Por supuesto que sí, le va a afectar desde los aumentos de precios, también relacionados al riesgo país. Tal vez pueda existir un esquema, tal vez no sea tan rápido, pero algunos países busquen tal vez cambiar su moneda de reserva, que ya no sea el dólar, sino buscar que sea el euro, que sea otra moneda. Es decir, son tantas cosas que se pueden generar, porque lo que más está generando la política de Trump es una antipatía. Entonces, lo que puede hacer otros países que pueden buscar por ahí ser ese líder global, llámese China, llámese la Unión Europea, inclusive hasta Rusia, aunque por lo visto parece que hay buenas relaciones, van a querer aprovecharse de ese momento, porque Estados Unidos está mirando tanto hacia adentro, que esa es decir, ver su producción y todo, y está bien, es la decisión de cada país que tengan. Por algo lo eligieron al presidente Trump, se comparten o no muchos de sus criterios, pero eso puede dar cabida a que los países miren hacia otro lado, vean, no, ya Estados Unidos, comerciar con ellos ya no, llevar las inversiones allá, mejor no, entonces busquemos otros países, otros destinos. Pero tampoco va a ser algo tan rápido, porque todo el tema de relaciones comerciales o de relaciones de inversión toma su tiempo en que se concreten, en buscar acuerdos, en hacer tratados. Pero en todo caso, yo creo que Estados Unidos no está actuando de la mejor manera. Yo creo que la forma de conseguir cosas es una negociación muy forzada, Es decir, literalmente es haz lo que yo quiero que hagas. Es decir, no hay esa capacidad de negociar en la que, bueno, ¿qué cedes tú, qué cedo yo? Estados Unidos, por lo visto, no está dispuesto a eso, y en ese sentido estamos recién ni 2 meses de presidencia de Trump, y de alguna manera nos pone a pensar y a preocupar que sean los próximos 4 años. Y cuando es forzado, siempre lo que causa es un rechazo, ¿no? Y buscar a quien sería su enemigo comercial, que en este caso yo creo que podría ser China. Así es, va a generarse nuevas alianzas globales. Yo creo que en ese sentido Estados Unidos tiene mucho que perder. Estados Unidos siempre ha sido alguien destacado por buscar el consenso internacional, sea con gobiernos republicanos o con gobiernos demócratas. Siempre ha buscado generar ese contrapeso global, pero como tú bien lo mencionas, Sofía, le da paso a que China, la Unión Europea, tal vez más China, porque China cuenta con recursos en medida para invertir en otras partes, y lo ha venido haciendo así hace 30 años a nivel global. Y tiene economías de escala también. Y tiene una economía de escala, tú lo has dicho, que le permitiría apalancar esos costos y hacer frente a una guerra comercial con los Estados Unidos. ¿Qué consecuencias tendría si nos viene al Ecuador un tema arancelario? ¿Cuáles serían esos productos que podrían estar afectados o estar en la mira de Estados Unidos? Ya sabemos que no somos tan importantes comercialmente, porque es la verdad, la realidad. Para ellos no somos un país pequeño, pero sí cuáles serían esos productos y cuáles serían las consecuencias para nosotros. Bueno, lo que principalmente tenemos en la balanza comercial con Estados Unidos es petróleo. Hay gran parte de nuestro intercambio comercial, cerca del 40-45% de lo que le vendemos a Estados Unidos es petróleo. El resto que le vendemos es materias primas, ciertos metales, también temas de ganado, carnes, le vendemos, camarón también. Entonces son industrias que de alguna forma están, algunas ya muy solventadas, como es el caso de flores y camarón, y otras que están buscando desarrollarse allá, como el tema de atún, porque ellos tienen proceso comercial en atún a México, pero son sectores o son
grupos o son áreas económicas muy importantes aquí en el país, banano también, entonces que se afectaría puestos directos, puestos indirectos de mano de obra, y eso generaría una importante preocupación. El Ecuador todavía no tiene una estabilidad económica suficiente como para afrontar problemas. Recién salimos de un 2024 muy complicado, con dos crisis de apagones, un tema de inseguridad que no baja. Si bien existió un repunte en las ventas según el SRI entre enero y febrero, todavía hay que ver si eso se mantiene en todo el año, y que de hecho las proyecciones de crecimiento económico para el país, si bien son muy optimistas por el Banco Central para el 2029, para el 2025, los organismos internacionales indican que puede ser hasta nula. Entonces, unos aranceles ahorita del país no es lo menos conveniente. El Ecuador no tiene que ahorita buscar pelearse sea con Estados Unidos o sea con México, porque el Ecuador es el que tiene más que perder en una relación comercial en la actualidad. Ya hay una vieja data de aranceles, estaba viendo aquí, yo recordaba algo de los años 90, pero me fui un poquito más atrás. En 1960 hubo la guerra de los pollos, entre comillas. Estados Unidos prohíbe la importación de carnes rojas de Europa, solventa, ayuda, subsidia a los productores de aves de corral en Estados Unidos, se abarata el precio de la carne de ave y resulta que Europa empieza a comprarle esa carne de pollo a Estados Unidos. En los 80, guerra de la madera con Canadá, y en 1987 Ronald Reagan impone 100% de aranceles a los vehículos japoneses. Sí, porque de alguna manera la industria japonesa, partiendo del último caso para ir hacia atrás, la industria japonesa estaba alcanzando toda una efervescencia en la compra. Recordemos que Canadá, después de la Segunda Guerra Mundial, terminó devastada, y ¿cuál fue su política? Muy similar a la que China después imitó, es absorber la tecnología que existe, absorber ese conocimiento y mejorarlo. Y para los 90 no se discutía de la calidad de los productos y vehículos, en este caso japoneses. China siguió la misma tendencia, y de alguna forma Estados Unidos se vio en la medida de buscar proteger su industria nacional. Recordemos que Estados Unidos para ese entonces era el principal productor de vehículos del mundo, es decir, muchas marcas, Chevrolet, Ford, etcétera, se instalaban allá, en Chicago especialmente, y que incluso después, para inicios de este siglo, con ya todo el proceso de globalización, en cambio se fue desacelerando, porque estos productores buscaron irse a China, buscaron irse a India a poner su planta, a México. Entonces, y obviamente los aranceles cumplen ese rol. Mientras sea temporal, no estoy a favor de los aranceles, pero de alguna manera es comprensible que los países busquen aplicarlo por cierto tiempo para nivelar su economía y nivelar aquel sector económico que está siendo afectado. Pero miren, en aquella ocasión México no lanzó una guerra arancelaria contra Estados Unidos, sino que se quedó frío, por decirlo así, en el argot popular, y no comenzó con una guerra de lado y lado. Protegió la industria nacional vehicular, lo poco que le quedaba a Estados Unidos, pero resulta que después viene un presidente como Obama que dice, ¿sabe qué? Realmente el vehículo estadounidense no solo tiene que ser confortable, sino también seguro, porque nosotros conocemos los vehículos de fabricación norteamericana, son confortables, ¿no? Pero seguros y económicos, decía Obama. Sí, entonces ya son transformaciones que la industria tiene que ir desarrollando para poder tener en cuenta esas preferencias del consumidor. Y aparte de ello, hay que destacar que tú bien que mencionas Obama, o mejor dicho, los gobiernos demócratas de los últimos años han sido mucho más aperturistas al mercado que los republicanos. Entonces, cosa curiosa, porque si nosotros lo comparamos con las tendencias izquierda-derecha, que ya no mucho cabe en la actualidad, los demócratas son más de tendencia de izquierda y los republicanos de derecha, pero con términos de comercio exterior, los demócratas son los que más han impulsado el comercio exterior, la apertura comercial, los tratados, a diferencia de los republicanos. Tú ya lo citaste con Ronald Reagan con los aranceles, y Donald Trump en su primer mandato, y ahora ha buscado es mirar hacia adentro en lugar de buscar o atraer las relaciones internacionales. Son cosas curiosas que pasan en los distintos países. Sabe que tuve la oportunidad de ser invitado por el Departamento de Estado para medir durante 3 semanas el impacto de la globalización en Estados Unidos, y pasamos por Cleveland, al norte, al pie de uno de los 5 grandes lagos en Ohio. Resulta que ahí está, en Cleveland, la mejor clínica cardiológica del mundo. ¿Pero por qué? Porque la gente nativa de Ohio dijo, a ver, se nos van los jóvenes a estudiar a Boston, hacia el Atlántico, o a San Francisco, hacia el Pacífico, y se nos quedan allá.
No, pongamos algo aquí para que nuestros jóvenes se especialicen y se queden aquí. Pero fue la misma gente que invirtió en su propio estado. Exactamente, es decir, ya son aspectos que tienen que ver cada territorio. Yo creo que la ventaja de Estados Unidos, al ser de carácter federal, le permite tener su propia, más allá de tener una jurisprudencia federal, permite tener una jurisprudencia estatal que le dice, bueno, cada estado decide cómo invertir, cómo direccionar sus recursos. Yo creo que son ventajas de ese tipo de modelo. Hay otros estados que han utilizado similares circunstancias para atraer en función de lo que son buenos haciendo, de lo que son más competitivos. En todo caso, yo creo que son aspectos dignos de imitar, tanto no solo por nuestro país, sino también por los mismos estados en dicho país. Pero, y por ejemplo, en el caso, y eso me lleva a destacar lo que está haciendo Canadá, cada provincia está estableciendo también sus propias medidas contra los aranceles de Estados Unidos. Y ayer el primer ministro en su primera locución dijo que va a apoyar esas iniciativas provinciales y a su vez ya va a generar todo un concepto nacional de apoyo para que en este sentido hacerle frente a las medidas de Trump hacia Canadá. Y por ejemplo, en el tema tecnológico, Estados Unidos también se vería afectado. Muchos componentes vienen de México y vienen de China. Exacto, porque vienen de México y China, y además eso es un poco incoherente, pensaba yo el otro día, porque él está notablemente cerca de todos los grandes gurús o empresarios exitosos que han hecho de la tecnología sus fortunas, de tecnologías y de la parte digital, como Mark Zuckerberg, Elon Musk, etcétera. Entonces es incoherente lo que está haciendo. Yo coincido ahí en que tal vez lo está haciendo un poco como para amedrentar y no tanto como para aplicarlo, ¿no? Y ¿cuáles serían las consecuencias ahí? Sería que no solamente él pagaría los platos rotos, también como a un término coloquial, sino también todos los demás países del mundo que también se ven afectados en el tema tecnológico, sobre todo nosotros que importamos bastante tecnología de Estados Unidos. Así es, tú lo has dicho, Sofía, y en ese aspecto es un tiro al pie que se está dando Estados Unidos, y yo creo que él está midiendo fuerza, a ver qué tanto son capaces de ceder, porque Estados Unidos y el presidente Trump son conscientes del nivel de dependencia que existe del mundo con respecto a la economía estadounidense. Entonces, especialmente México y Canadá, que son los dos socios comerciales. En todo caso, el hecho que esté difiriendo por segunda ocasión, ahora pasa para abril la aplicación completa de las medidas, es una forma de ver qué tanto más me puedes dar. Es decir, obviamente, como un aspecto de negociación forzada. En este sentido, yo tengo unas metas o deseos de alcanzar, pero bueno, si yo alcanzo lo mínimo de esas metas, también me quedo contento. Entonces, hay que ver qué va a pasar y si esto es sostenible en el tiempo, porque sin duda, como lo hemos discutido en esta mesa de análisis, no va a poder ser sostenible en el tiempo, no va a haber digamos que se acrecientan los aranceles, los precios van a subir, va a generar una recesión económica. Ya Estados Unidos lo está sintiendo con ciertos precios que se han visto afectados, por ejemplo los precios de los huevos, que ha subido en desmedida por tema de la gripe aviar que se ha dado en algunas granjas, y por mencionar un ejemplo de cómo puede un precio subir si escasea algo. Si empieza acá en este caso a escasear porque los precios son más altos, sin duda va a verse afectado a Estados Unidos. Y yo tengo una duda, porque se conocía que la afectación que le puede tener Estados Unidos o lo que puede afectarle a China también es un efecto boomerang contra ellos, porque entiendo yo, no sé, ahí me corrige doctor, que China tiene gran parte también del tesoro de Estados Unidos, o eso ya no funciona así. China es el principal acreedor de Estados Unidos, tiene en gran medida papeles del tesoro, como estos son de libre disponibilidad. China ha ido teniendo una creciente cantidad de títulos, títulos de deuda de Estados Unidos, para ser más específicos, y en ese sentido, si China en algún momento quisiera librarse de los mismos y desinvertir, eso podría generar un pánico tal vez financiero, porque bueno, el hecho que se supone que los títulos de tesoro de Estados Unidos son de los más seguros del planeta, su tasa de interés no llega ni al 1%, ronda pero por el nivel de seguridad que existe. Entonces, si hay alguien que se deshace de un título que se considera seguro, eso puede generar cierta preocupación financiera global. Bueno, entonces sería una guerra comercial en la que, como todo
toda guerra nadie gana. Nadie gana y puede tener consecuencias que tal vez ahorita ni siquiera la estamos avisorando o discutiendo. Mencionaste un tema de deuda que realmente no está no está en la discusión de lo mucho que se está leyendo, pero que es inclusive posible, porque es una medida de retaliación. No pensemos, o que Estados Unidos no piense que solo el tema comercial es lo único que va a impactar. Puede haber temas financieros o desinversión u otros aspectos que puedan generar un impacto terrible en la economía global, ni siquiera en Estados Unidos. El mismo Trump sumó otro elemento, el tema de Ucrania. Sí, realmente yo creo que le está echando muchos condimentos a una sopa que realmente puede terminar muy quemada y yo creo que está abriendo muchos frentes innecesarios. No lleva ni 60 días de mandato y los frentes que está abriendo son amplios. El tema de Ucrania es un tema muy sensible para el mundo. Ha habido un consenso casi global, exceptuando ciertos estados por obvias razones, más de carácter ideológico, que están alineadas con Ucrania, con la defensa del territorio por considerarse una invasión, y de un momento a otro el presidente le genera una reprimenda, le quita la ayuda militar, entre otras cosas. Entonces sí genera una preocupación y eso es mal visto porque siempre ha habido esa percepción de la Segunda Guerra Mundial como Estados Unidos de ese garante de la paz, aunque ha provocado algunas guerras también, pero ha sido ese garante, ese tercer confiable, pero al perder ese papel, sin duda deja mal percibido a Estados Unidos y da espacio a que otros países ocupen ese rol en los próximos años. Correcto, ya hay una respuesta de los países de la Comunidad Europea de producir, invertir, Gran Bretaña como 80.000, es que como ellos hablan de billones, ¿no? 80.000, 8.000 creo que es poco para producir armamento, pero realmente 8.000 millones de dólares, 80.000 millones de dólares, una cuestión billonaria, como dicen ellos, para invertir en producción de material, de inteligencia militar, de defensa antiaérea. Esto también genera una guerra armamentista, ya lo vimos, tú bien lo has dicho, Gustavo, con Inglaterra. Alemania también con su nuevo canciller han indicado que van a aumentar el gasto bélico, es decir, no necesariamente solo para apoyar a Ucrania, sino como una medida de defensa. Estados Unidos incluso ha anunciado que va a cerrar bases militares a nivel global, entre ellas justamente la que está en Düsseldorf, en Alemania, que tiene cerca de 50.000 militares, afectando también la economía local. En fin, se mueven muchos naipes a la vez en una baraja de problemas que realmente sí preocupa muchísimo. En el caso puntual de Ucrania, si Estados Unidos retira la ayuda militar como lo ha anunciado, el 70% de la ayuda militar de Ucrania es de Estados Unidos. Es decir, ¿quién va a compensar ese gasto militar? Es decir, si lo hace la Unión Europea, puede hacerlo, tiene la capacidad probablemente, pero políticamente no le está conviniendo porque también en sus países hay mucha discusión de qué tanto seguir apoyando a Ucrania a consecuencia de que es dinero, se llama economía costo-oportunidad. ¿Qué puedo estar haciendo con ese dinero en mi economía versus lo que le estoy dando a otro país por defenderlo? Asumiendo sin duda es justo la defensa, pero son situaciones que de alguna forma están generando una ramificación impredecible y llena de incertidumbre. Incluso creo que fue el primer ministro de España que dijo que ya Europa ha pasado a otro plano, porque antes tenía como me parece el 25% de la economía mundial la había acaparado y ahora tiene menos del 15%. Entonces ya están pensando ellos también en crecer cuando ven a Trump como una amenaza para también sus economías, y eso crea incertidumbre mundial. Sin duda la Unión Europea ha perdido mucha participación en el comercio global a consecuencia de economías que van surgiendo, los famosos BRICS, Brasil, India, Rusia, China, el mismo Estados Unidos. Entonces de alguna forma está perdiendo ese peso global y quiere recuperarlo. Muchas de esas economías, si nosotros separamos las economías, muchas de esas economías han retrocedido la economía francesa, alemana, no en términos de crecimiento en sus economías, sino más bien de participación en la economía global. Alemania ahorita tiene un serio problema de recesión y yo creo que incluso el impulso al gasto público, específicamente en el bélico, es para dinamizar esa industria. Se está deteriorando mucho la infraestructura alemana, es decir, de lo que puedo estar leyendo y examinando esa economía en las últimas semanas, está entrando en un proceso serio de recesión que de alguna forma quieren revertirlo, y obviamente eso conlleva más gasto público, y por eso que incluso el primero de los consensos del nuevo canciller de Alemania es poder subir el gasto público, porque ellos son muy rígidos en ese sentido de su disciplina fiscal, y parte del consenso en el nuevo gobierno es que aumentaron del 2 al 5%, si no mal recuerdo, el gasto en Producto Interno Bruto, equivalente
equivalente para poder dinamizar su economía armamentista. Bueno, muy interesante el tema. Aquí podemos conversar horas de horas, pero se hace interesante hablar de economía. Se hace muy interesante, sí, así es. Y le agradecemos, doctor, por su presencia aquí. Pues siempre es muy agradable tener este tipo de conversaciones y pues tener a ustedes como catedrático aquí dándonos cátedra sobre estos temas importantes en la economía, no solo nacional, sino global. Gustavo. Sí, muchas gracias, economista, por estar aquí y lo invitamos para una próxima ocasión. Un placer, Sofía y Gustavo, estar aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. Ya vienen Voces y Opiniones. Con nosotros hasta mañana. Hasta mañana. Usted está en sintonía de su informativo Noticias 96 a través de la 96.9. En información, la radio que te mueve.